Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy, titulado Convocatoria Colciencias 857, apoyo a la presentación de patentes en Colombia, PCT y dos fases nacionales. Organizado por Olarte Moure y presentado por Alexander Agudelo, Adrián Santamaría y Eddie Manotas. Soy María Elena Garavito, coordinadora de Mercado del Arte Moure y la moderadora de este seminario online. Gracias por acompañarnos. Antes de empezar, compartiremos con ustedes una información importante. Todos los asistentes, excepto nuestros panelistas y moderador, estarán silenciados. Esta presentación será grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web. Al final de la sesión daremos espacio de 15 minutos para resolver algunas inquietudes por parte de ustedes. Para este fin, les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla. A partir de este momento damos inicio a nuestro seminario. Alexander Agudelo es el director del Departamento de Patentes de Olarte Moure, químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2000. Magíster en Ciencias Farmacéuticas en énfasis en Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Montreal en 2006 y abogado de la Universidad Politécnico Gran Colombiano en el año 2015. Alexander es invitado frecuente de la OMPI desde 2009 como tutor experto en patentes en cursos de formación en redacción de patentes, tanto presenciales para Latinoamérica como online a nivel mundial. Adrián Santamaría es el coordinador de procesos de redacción de patentes de Olarte Moure, ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 2002. Es especialista en gestión de innovación tecnológica y posteriormente realizó estudios a nivel de maestría en gestión tecnológica en la misma universidad. Ha sido profesor de varias cátedras de pregrado y posgrado, así como invitado para participar en calidad de experto en patentes en cursos de formación internacional de nivel avanzado. Eddie Manotas es el coordinador de búsquedas e inteligencia competitiva del Olarte Moure, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2008. Posteriormente obtuvo título como especialista en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad Pontificia Bolivariana en el 2014 y actualmente cursa estudios en Derecho en la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Alex, Adrián, Eddie, muy buenas tardes. Gracias y bienvenidos. Muy buenas tardes. El objetivo de este webinar es básicamente presentar cómo deberíamos diligenciar la parte técnica de patentes de la convocatoria 857 de Colciencias. Esta convocatoria tiene un alcance dirigido por modalidades. Una primera modalidad va dirigida a solicitudes de patentes nacionales en Colombia. Una segunda modalidad va dirigida a solicitudes de patente ante la OMPI, fase internacional. Y una tercera modalidad va dirigida a las solicitudes internacionales de patente en dos oficinas designadas en fases nacionales. En este webinar nos vamos a dedicar a la modalidad 1, es decir, la información técnica de patentes que se requiere para la modalidad 1 y para la modalidad 2 en caso de que no se tenga una solicitud prioritaria previa. Sí, solo en esos dos casos esta información es la que se debe diligenciar. Para la modalidad 2, normalmente vamos a tener eh, eh, una solicitud prioritaria que ya tiene la información y la modalidad 3 ya viene desde una solicitud PCT que ya tiene información técnica. Entonces, básicamente, lo que nos vamos a referir durante este webinar va a ser a modalidad 1, solicitud de patente nacional, y modalidad 2, cuando no hay solicitud prioritaria. El contenido de esta postulación pide que tenga unos contenidos básicos. Esos contenidos pasan por, primero, tener unos detalles referentes al postulante, qué tipo de persona es, si es persona jurídica o natural, y demás. Luego nos va a pedir una información general de la invención. Esa información general de la invención nos pide clasificar el tipo de invención que tenemos, si es una patente de invención, una patente de modelo de utilidad, y si es de producto o de proceso, ¿sí? Para la modalidad 1 nos va a empezar a solicitar una información importante. Esa información es básicamente inicia pidiendo cuál es el problema técnico que resuelve la invención. Esa definición del problema técnico va a ser supremamente importante, pues porque va a definir la dirección de la solución técnica. ¿Listo? Y luego nos va a pedir la descripción de la invención. Tal cual lo pide la convocatoria, esa descripción de la invención debe decir las características técnicas y especificaciones técnicas de la invención
y descritas de tal manera que sea muy detallado y completa y una persona pueda ejecutar o llevar a la práctica esa invención a la lectura de la descripción de la invención. Se deben utilizar ejemplos y referencias con dibujos. Los dibujos que se usen se deben adjuntar obligatoriamente como planos, dibujos o figuras que permitan el entendimiento de esa descripción, y no se permite que estos dibujos sean realizados a mano alzada, que sean fotografías o que sean imágenes de difícil entendimiento. Adicional, aparte, se debe describir las características novedosas del invento, es decir, aquellas características que hacen que el invento no esté dentro del estado de la técnica, no haga parte de lo que ya se encuentra descrito tal cual, ¿sí? Y debe serse muy claros en esta especificación de la descripción técnica, esa característica técnica que no está reportada tal cual en el estado del arte. Luego nos va a pedir también que expliquemos cuál es el estado de la técnica o el estado del arte asociado a esa invención en una parte y cuáles son las divulgaciones previas que hemos realizado nosotros o si no hemos tenido ninguna divulgación previa, pues debemos indicarlo. Obviamente si tenemos divulgaciones previas, lo aceptable sería que estuvieran dentro de los 12 meses antes de ser aprobada esta solicitud. Si tuviéramos divulgaciones previas que superan este tiempo, superan los 12 meses, probablemente vamos a tener alguna afectación a la novedad y eso haría que el puntaje para ser seleccionado descienda un poco. Luego nos va a preguntar información de la titularidad de la invención, quiénes son las instituciones o empresas que han participado en el fondeo de los desarrollos. Nos va a pedir un informe de búsqueda tecnológica para el caso de medianas y grandes empresas. Este informe de búsqueda tecnológica no aplica para las pequeñas empresas o para las instituciones de educación superior o centros de investigación, según tenemos entendido por la lectura de los términos de referencia a la convocatoria. El resultado de la búsqueda tecnológica preliminar nacional o internacional que se haya hecho para establecer el estado del arte. Y para el caso de la mediana y las grandes empresas, la información técnica consignada en el formulario. Este formulario, este resultado de la búsqueda tecnológica preliminar es básicamente lo que se requiere para haber elaborado el estado de la técnica, y la información técnica consignada en los formularios de búsqueda tecnológica solo le aplican a casos de mediana y gran empresa que hayan hecho búsqueda tecnológica a través de la superintendencia. Esa información técnica consignada normalmente tiene que ver con las características o ecuaciones de búsqueda utilizadas por la superintendencia para hacer la búsqueda. Iniciemos entonces explicando el problema técnico, cómo debe ser planteado desde el punto de vista de patentes. ¿Sí? Ese problema técnico básicamente se refiere a qué es lo que está solucionando la invención, qué problema soluciona la invención y debe ser de orden técnico. No deben ser problemas de orden económico o de orden estético o de orden empresarial. Debe restringirse a los problemas que sean específicamente técnicos. Lo que ocurre con cierta frecuencia es que hay un problema económico que se resuelve a través de un problema técnico, ¿sí? Entonces, si se resuelve ese problema técnico, el problema económico también se resuelve. Lo que se pide acá es el problema técnico, no el problema económico. Sí, en ese orden de ideas, por ejemplo, puedo tener una invención que hace que algo sea más barato, pero más barato no es un problema técnico, ¿sí? Tal vez lo que hace que sea más barato es que puedo lograr una eficiencia en alguna variable física y por tanto puedo lograr ese que sea más barato, ¿sí? Entonces, mi problema técnico no es el que sea más barato, sino el elemento físico que tuve que modificar para obtener la invención. A eso se refiere el problema técnico que se pide en esta parte del formulario de la invención. Pueden ser entonces sustituciones de elementos físicos, partes que se cambian o se hacen alternativas. ah, si son métodos, particularmente, los métodos se describen como si fueran etapas o pasos, y si hay un paso que no había sido descrito antes en un método y por tanto es novedoso, ese paso que estoy haciendo adicional, que faltaba para hacerlo o más óptimo, o más rápido o más eficiente,
puede ser específicamente el problema que esté solucionando. Si necesito adicionar alguna función particular, si necesito tener una relación específica entre funciones o entre elementos físicos, pueden ser la parte del problema físico que esté resolviendo. También los problemas técnicos que se resuelven son cuando hay parámetros que normalmente están em, en conflicto técnico, ¿sí? Es decir, si aumento la presión, entonces se aumenta la temperatura y aumentar la temperatura no es un deseable. Entonces, ese conflicto entre los dos parámetros, si los logro resolver de alguna forma, en una configuración específica de una máquina o en un método particular, logro resolver el conflicto técnico entre variables, eh, estoy resolviendo ese problema técnico y se entiende como un problema técnico. Ah, Cosas que sean hacer eh, un proceso o un producto más rápido, más eficiente, mejor o alternativas conocidas a lo ya conocido también son problemas técnicos y se entiende también por problema técnico eh, cuando hay variables que necesitan lograr un efecto técnico particular, ¿sí? Y cuando esas variables son puestas en práctica, se entienden como problema técnico. Todos los detalles que son características esenciales deben ir dirigidas hacia la solución de problemas técnicos. Ahora bien, dicho eso, no todos los detalles que se hallen en una solución técnica necesariamente convergen a la solución del problema técnico. Algunas cosas, algunos elementos físicos, algunos pasos de método son no esenciales y en ese orden de ideas, pues no solucionan el problema. Puede que lo solucionen de una forma más eficiente o mejor para la invención, pero el problema técnico no necesariamente tiene que ser la forma óptima, puede ser una forma suficientemente buena y es lo que se pide describir en esa parte del formulario. ¿Sí? Ah, Así, por ejemplo, si yo tengo un vaso y ese vaso es un vaso desechable que contiene una bebida muy caliente y se requiere un aislamiento para proteger la mano del calor, mi problema técnico es eso, cómo hago o cómo encuentro un aislamiento que protege la mano del calor. Y las soluciones pues ya pueden ser múltiples y pueden ser diferentes. La solución técnica básicamente es un concepto inventivo que es a lo que se buscará protección cuando se procedan a fases de escribir solicitudes de patentes y presentar esas solicitudes de patentes ante una oficina autorizada. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues la solución para el problema anterior sería fabricar, por ejemplo, todo un vaso con material aislante, pero eso es muy costoso, muy contaminante, muy pesado, etcétera. Y la segunda opción podría ser hacer una banda que logre hacer una protección aislante, ¿sí? Suponiendo que esto no existiera, si no existe esa banda como la vemos en la imagen, pues sería una solución al problema técnico. Entonces, la solución sería la banda protectora aislante y el problema técnico sería la transferencia de calor del vaso caliente a la mano. ¿Sí? Normalmente una solución técnica, ¿sí? Como por ejemplo, supongamos que los tenedores o trinchetes no existieran, pues es un elemento, ¿sí? Que nos permite trinchar algo. Podemos decir, para el caso de este ejemplo particular de hipersimplificación de la realidad, que tengo un instrumento hecho de plata que tiene un mango unido a cuatro puntas alargadas para perforar y sujetar comidas. Eh, y si bien es cierto, eso es una solución técnica, yo puedo expresar esa solución técnica de forma más amplia y no incluir limitaciones dentro de la solución técnica, es decir, dentro de la expresión de la solución y por tanto hacer un problema técnico mucho más amplio. Entonces, en esa solución técnica, por ejemplo, puedo tener variaciones que son mucho más amplias. Por ejemplo, podría ser con dos, con tres, con cuatro puntas. El mango no necesariamente tiene que ser de plata, podría ser de plástico, podría ser de otros materiales. Y si vemos, podemos incluso bajar mucho más y decir que nuestra solución consiste en un instrumento que tiene un mango unido a una o más puntas. Es mucho más general que decir que tenemos solamente un instrumento hecho de plata con cuatro puntas. Entonces, la idea siempre es describir soluciones a los problemas técnicos que sean amplias y una muy buena técnica, empezar a decirlo, es hacer un borrador, escribir un borrador en una sola frase, ¿sí? Al menos una oración que permita tener una imagen de la invención, ¿sí?
Si uno logra hacer esto, puede determinar muy rápido qué es el invento, qué es el desarrollo, qué es el problema y por tanto ser entendible muy rápido por las personas que estén eligiendo en Colciencias este tipo de cosas. Igual va a pasar con examinadores y demás, pero lo vamos a poder depurar. Esa frase, lo mejor es que se comporte en tres partes. Normalmente hay un preámbulo que corresponde o al objeto del invento o al título del invento. Normalmente es un producto o método para o un riel, no sé, específicamente vamos a ver ejemplos. Composición. O una composición. Hay una frase de transición que dice que cómo está caracterizada o qué comprende ese preámbulo. Lo que hay en el preámbulo normalmente se entiende que está en el arte, ¿sí? Que hace una idea de lo que ya existe y permite ubicar sobre qué se está hablando. Si estamos hablando de tenedores, entonces un tenedor, por ejemplo, ¿sí? O un cubierto o un instrumento, ya sabemos que es un producto, que la invención va a una categoría de producto y que lo que sigue van a ser las características que describen ese producto. En el cuerpo, en la segunda parte de la oración, van las características distintivas esenciales, ¿sí? Y es donde al menos una de esas características distintivas y esenciales es novedosa, o sea, no hace parte del estado de la técnica o no está en el estado de la técnica descrita tal cual, ¿sí? Y al decir esenciales estamos diciendo que es lo mínimo que se necesita para que funcione. Probablemente requiera otras cosas. Si hay otras cosas, lo que podemos es hacer, escribirlas a un lado y decir, y adicionalmente también puede funcionar con, o también puede describirse en ejemplos con otras características esenciales, pero en ejemplos. ¿Listo? Y esta es tal vez la parte más importante, sea ese cuerpo, esas características distintivas que describen la solución técnica. ¿Sí? Una forma de describirla casi siempre, por ejemplo, para el caso de productos, es un aparato o un producto que comprende, esto es un modelo general, ¿no? Una primera parte, una segunda parte que se selecciona de un conjunto de piezas y una tercera parte y es importante describir la característica o cómo se relacionan esas partes, esa segunda parte con la primera, con la tercera o demás. Asentándolo un poco más, vamos a hacer un pequeño ejemplo. La mejor forma es escribir de forma amplia, ¿sí? La primera parte, un dispositivo inhalador para medicamentos en polvo que comprende, ¿sí? Haría parte todo de un preámbulo, un cuerpo, que tiene un receso 50 para contener una cápsula con un medicamento en polvo para inhalarse, un pasaje de aire 90, una boquilla 30, un elemento perforador de cápsulas 30, un par de botones de precisión opuestos reforzados con un resorte de boquilla y que se conectan pivotalmente a la orilla de un cuerpo. Si se dan cuenta, aquí ya estás describiendo cuál es la solución para hacer un inhalador y donde el inhalador, pues su problema técnico es hacer que una sustancia sea fácilmente dispuesta, o se pueda inhalar fácilmente. Las imágenes van a ser muy importantes. Si podemos ilustrar correctamente con imágenes, se va a ayudar. Y luego de eso, lo que podemos hacer sobre ese primer borrador de qué es el invento, esa solución técnica que estoy haciendo, sea tal vez eliminar cosas que son demasiado amplias, ¿sí? O incluir otras alternativas que se tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con lo que seguíamos, habíamos dicho que inicialmente era un dispositivo inhalador para medicamentos en polvo, pero podría ser cualquier tipo de medicamento en cualquier otra presentación, gases o demás. Entonces, no necesariamente tenemos que decir que sea en polvo, podemos eliminar esas limitaciones, ¿sí? Podría no necesitar necesariamente tener cápsulas, podría ser más amplio y demás. Si podemos reducir a lo menor, la menor cantidad de texto posible esa solución, vamos a ser mucho más amplios y claros a la hora de cotejar contra el estado del arte, que es de lo que nos va a hablar el ingeniero Eddie Esteban, ¿sí? Y podríamos llegar a describirlo de forma muy simple, en una sola oración, sin mucho texto, como un dispositivo inhalador que comprende un cuerpo 5, que tiene un receso 50, un pasaje de aire 90, una boquilla 30 y un elemento perforador, perforador donde la boquilla 30 se conecta pivotalmente al cuerpo. Si se dan cuenta, cada uno de los elementos está relacionado con los anteriores. Hay una ilustración que permite verificar cómo está la solución propuesta y eso no significa que tengamos que colocar, que no tenga otros elementos. Esos otros elementos se pueden colocar luego cuando pasemos a la descripción, ¿sí? Pero para la solución es suficiente con esto, ¿sí?
Ahí, Adrián, si me permite hacer una adición, y es que en esta definición de la solución técnica, la clave es concentrarse solo en lo esencial de la invención. Las características fundamentales que constituyen la invención, después vamos a hablar del producto, procedimiento, pero solamente lo esencial. El resto de partes, de aditamentos que complementan la invención, que le dan forma, no necesariamente hacen parte de la solución. Las vamos a incluir después en la descripción de la patente, pero no en esta definición de la solución técnica. La solución técnica solamente se limita a lo esencial que constituye la invención. Y esto es bien importante para dos cosas, porque va a constituir la amplitud de la protección que vamos a obtener eventualmente. Entre menos elementos haya, más amplia va a ser la protección. Y antes de eso, durante el proceso de redacción, nos va a permitir hacer una búsqueda y un reconocimiento del arte previo muchísimo más orientado, que es lo que va a explicar en un rato Eddie. Aquí hay tres cosas importantes. Lo que va a pedir Colciencias primero es una descripción del problema, luego una descripción de la solución y luego una descripción detallada del invento. En la descripción detallada podemos colocar los demás elementos, las demás formas en que se puede ejecutar y demás, sí, pero en la solución es importante hacerlo esencial. Lo otro es que el examinador o la persona que esté revisando y haciendo evaluación y puntajes de la convocatoria, le es mucho más fácil detectar cuál es la novedad y entender la solución técnica si está en forma esencial, ¿sí? Y muy probablemente lo que se va a concentrar es sobre la parte, en el ejemplo que tenemos, azul, ¿sí? Que es todo el cuerpo, donde están las características técnicas, donde al menos uno de esos elementos sea diferente a lo que se dice en el estado del arte o la técnica. ¿Sí? Tenemos que tener al menos una solución o nueva o una alternativa no descrita en el estado del arte. A mí me gustaría agregar algo o resaltar algo, y es que esas características esenciales que están indicando Adrián y Alexander son aquellas que dan solución al problema. No necesariamente en la mejor manera, solamente dan la solución, indiferente si es la mejor manera, si no es la más óptima, es lo que dé solución. Ya esas otras cosas o características que permiten optimizar la solución se consideran, a la luz de patentes, características técnicas no esenciales y que pueden ser accesorias. Pero para efectos de plantear lo que es la solución técnica, es solamente aquello que me permita dar solución, aunque no sea la mejor manera. Exacto. Ya en el apartado de descripción detallada vamos a poder colocar esas otras cosas adicionales, esas cosas que no son esenciales, pero mejoran, son chéveres, interesantes, optimizan y demás, pero en la sección de descripción detallada. Y para eso siempre entonces es importante preguntarse qué es lo esencial, ¿sí? ¿Qué es lo mínimo esencial que permite que funcione el desarrollo? No necesariamente que funcione bien, no es necesariamente que funcione óptimo, sino que funcione de forma distinta a lo que hay en el estado del arte, ¿sí? Y es bien importante saber que no es suficiente una lista de elementos, sino que esos elementos deben estar relacionados entre ellos. Entonces, en el ejemplo, ¿sí? Se tiene un cuerpo 5 que tiene un receso 50, entonces tiene una característica adicional, un pasaje aéreo 90 y una boquilla 30 y un elemento perforador, y obsérvese que se relaciona la boquilla 30 con el cuerpo 5 en que están conectados pivotalmente. Entonces las partes tienen que estar relacionadas entre ellas. Para el caso de un método, por ejemplo, las etapas tienen que estar o en orden o comentar o conectarse entre ellas o relacionarse entre ellas de alguna forma. ¿Sí? Eso va a ser bien, bien importante para determinar cómo es la solución y cómo esa solución puede aportar al problema técnico y cómo se distingue de lo que hay en el arte. Y eso es lo que va a dar puntaje para ser seleccionados y aumentar la probabilidad de ser seleccionados en la 857. Sí, siguiendo con o teniendo delimitado esas características técnicas esenciales que nos venían indicando Alexander y Adrián, pasaríamos a un segundo punto, que es uno de los elementos que debemos poner en la convocatoria, que es el denominado estado del arte. Hacer alusión a lo que es el estado del arte del desarrollo al que queremos proteger. Para eso tenemos que tener presente que en el mundo de patentes el estado de la técnica es configurado
por cualquier divulgación. Ustedes están apreciando un listado de algunas cosas que se consideran divulgaciones en materia de patentes, y son las patentes en sí, publicaciones técnicas, ahí donde cabrían artículos científicos, actas de conferencias, folletos de marketing, póster, productos, dispositivos, equipos, procesos, materiales, y esta lista podría seguir ampliando, por ejemplo, con artículos de noticias, blogs y demás, es más, hasta publicaciones en redes sociales. Es muy importante tener esto presente porque no nos limitamos solamente a artículos científicos o a material científico. Eso es bastante importante, el mundo de patentes se amplía en esa óptica. Partiendo de eso, entonces la pregunta que surgiría y que siempre sale es, ¿y cuántas referencias? Ponemos todas. Y yo aquí, nosotros les queremos compartir algunos tips para que tengan presente en ese aparte del documento. Pocas referencias. Y aquí quiero resaltar algo, y no es como en los artículos científicos. Normalmente en los artículos científicos se ve muy bien o se plantea la opción de tener una referenciación, una bibliografía bastante amplia que soporte el artículo en sí. Nosotros recomendamos que cambiemos esa óptica y que tengamos máximo 2 referencias, porque lo que se trata en este punto, a diferencia de los artículos científicos, lo que se trata en patentes es mostrar lo más cercano al desarrollo. ¿Lo más cercano en qué? Lo más cercano en cuanto a las características técnicas, que es de lo que veníamos hablando anteriormente, y más cercano en características técnicas, más no en lo funcional. Es decir, pueden haber en el estado de la técnica algunas otras divulgaciones, artículos científicos, otras patentes, máquinas, procesos, que sirvan para hacer lo mismo, pero se diferencian que no lo hacen de la misma manera o bajo la misma configuración que nosotros planteamos. Entonces, aquí la selección de los documentos no es en razón de la función, sino de cómo está configurado el invento. Entonces vamos a seleccionar, y por eso es importante definir qué es lo esencial del invento, cuáles son las características técnicas esenciales, para que podamos así hacer la comparación y determinar qué es lo más cercano. Lo que me gustaría decir acá es que el primer objetivo es ser seleccionados por la convocatoria. Luego vendrá la patente y luego podrá entrar el equipo jurídico a apoyar la redacción de una solicitud y demás de forma más completa, más detallada, más profesional. Pero para entrar a la convocatoria, ¿cuál es el tema de colocar muchas publicaciones o referencias en el estado del arte? Lo primero es que envías el mensaje de que está altamente poblado, ¿sí? Y 2, le es difícil al examinador determinar cuál es la diferencia técnica de la solución técnica planteada, ¿sí? Entonces, si se buscan solo las 2 referencias más cercanas, concentradas en lo que es diferente según la solución técnica, le va a ayudar muchísimo para entender cuál es realmente la solución que se está haciendo, y que el examinador de Colciencias probablemente pues pueda apuntar un puntaje mayor a los puntos de novedad y demás. Entonces, recapitulando un poco, entonces si mi invento es un aparato o una máquina, entonces las características técnicas tienen que girar alrededor de los componentes que configuran ese aparato de esa máquina. Si es una composición, tiene que girar alrededor de los ingredientes y las concentraciones o las cantidades en las que se encuentran esos ingredientes en la composición. Si es un método, sería en razón de las etapas que configuran el método y las condiciones con las que yo realizo cada una de esas etapas. Y recordemos que siempre las esenciales. Y así, bajo esa óptica, vamos a seleccionar el arte más cercano. El otro punto que también es un diferencial, o no un diferencial, sino que no es relevante para nosotros, es la cuestión cronológica. Normalmente en artículos científicos es muy relevante poner bibliografía reciente a la fecha de lo que vamos a publicar en el artículo. En patentes, la fecha es irrelevante, porque lo que cobra relevancia acá es la cercanía técnica de las publicaciones, más no la cercanía temporal. Por consiguiente, si la referencia más cercana a nuestro desarrollo es de hace 50 años, no es indiferente la fecha como tal. Entonces, como puede ser del mes pasado, podría ser de hace 50 años. Aquí ese criterio no es relevante para efectos de patentes. Quizás tenga relevancia en otro tipo de divulgaciones, pero en efectos de patentes es irrelevante. ¿Quieres agregar algo, Adrián? Sí, no, básicamente recuerden que tampoco estamos haciendo ya el estado del arte de la solicitud de la patente, ¿no? Estamos llenando lo que pide Colciencias para poder entender
si tenemos novedad y demás. Entonces, simplemente, por ejemplo, y es más en el mundo académico, entre más referencias tengas, mejor. Entonces, si tienes por ejemplo, un nivel de maestría, si no tienes más de 60 referencias, pues difícilmente hiciste la tarea para hacer una tesis. Aquí lo que se trata es que eso ya se hizo y es concentrarse mucho en cuál es el punto que te va a mostrar la diferencia con lo que ya hay, ¿sí? Y citar, vuelvo, insisto, muchísimos documentos no es necesario, y no solamente no es necesario, sino que para la aplicación, en vez de sumar puntos, puede complicar el examen y restarte probabilidades para ser seleccionado. Exactamente. Entonces, digamos que ya tengo identificado esos documentos o esas divulgaciones, esas 2 divulgaciones que quiero poner dentro de la convocatoria. Entonces, ¿cómo las indico o cómo las cito? Realmente no existe un estilo determinado para tal fin, pero aquí le tengo algunos lineamientos. Por ejemplo, en patentes es suficiente con indicar el número de la patente. Todas las patentes tienen un número único y con ello es suficiente. No es necesario ponerle dentro del documento la patente con número tal del título del inventor. No es necesario, simplemente el número es suficiente. En el caso de artículos científicos, serviría cualquier estilo de citación que permita ubicar el artículo científico. Puede ser APA, podría ser iContent, el que ustedes prefieran. Y en el caso de noticias, videos, páginas web, sería material digital, sería suficiente con hacer una referenciación al tipo de publicación, el video que podemos localizar en la página web tal, y eso sería suficiente para ella. Entonces, la otra que sería, bueno, ya la cito, tengo identificado cómo lo describo o qué tipo de descripción hago referente a ese documento. Yo, antes de proceder a ese punto, yo creo que, y conectando con lo que estaba indicando Alexander y Adrián anteriormente, vale la pena hablar de un punto rápidamente, que es la novedad. Lo que tenemos que resaltar nosotros en esa descripción son las diferencias que tenemos respecto al estado de la técnica. Por consiguiente, tenemos que hablar de cuáles son las similitudes y diferencias que tiene ese estado de la técnica. Y como en el principio de la conversación, Adrián indicaba que no es que sean similares, sino que tienen que ser exactos. Y para que cuando estemos al frente de esta descripción tengamos presente esta imagen. Estas 2 imágenes son similares, mas no son iguales. Y ahí estoy resaltando algunas de las diferencias, tal cual sucede en este tipo de análisis o este tipo de descripción. Si hay una característica que marca la diferencia y esa característica es esencial, esa característica es suficiente para darme la novedad. Por consiguiente, cuando yo vaya a hacer la descripción, cojo y digo el documento tal que corresponde a un aparato o un proceso cuyas etapas, en el caso del proceso, son tales, indico las condiciones y implícito dejo el hecho de las diferencias marcadas. Igual sucedería si es un aparato, las partes que lo integran y las diferencias marcadas. Una forma también puede ser resaltar, como decía Adrián, esto no es el estado del arte como tal del documento de patente final, pero sí podría resaltarse cosas como comparado con mi invención, yo no tengo tal componente o yo tengo tal componente o las condiciones que ejecutan una etapa son diferenciadas, o puedo hacer esas diferencias y ponerlas y dejarlas en prosa dentro del documento. Me gustaría aportar algo a esto que dice Eddie, y es que normalmente no es una aproximación por tema, ¿sí? Pues, por ejemplo, mi desarrollo es un horno, ¿sí? Entonces tengo que irme hasta el principio y la época de las cavernas, donde habían los primeros hornos. No se trata de eso, porque temáticamente estarías inundado de demasiado arte. La pregunta esencial es, ¿qué hay en el arte que te acerca lo más cercano a tu problema técnico? Y si mi problema técnico era, por ejemplo, cómo hacía un recubrimiento térmico, entonces lo que tengo que citar es el arte más cercano al recubrimiento térmico de horno como el mío, no a todos los recubrimientos térmicos de todo, porque entonces podría haber recubrimientos térmicos en muchísimas máquinas, no a lo mío. Me gusta un poco la imagen que muestra Eddie, y yo haría el símil, es decir, si el invento fuera pues yo podría citar todas las caricaturas y caricaturas similares a los Simpson, y no se trata de eso, simplemente buscar la imagen más parecida y mostrar la diferencia con esa imagen. Y el otro truco o tip que me gustaría decir es, si estamos aplicando para una tema de patentes, donde vamos a ser candidatos a ser fondeados para protección vía patente,
lo que espera normalmente una persona que hace este tipo de evaluaciones para ser seleccionados o no, es si por lo menos hiciste una búsqueda en patentes, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no puedes y no te tienes que limitar a todo, sí es bueno que al menos cites una patente, que muestre o le indique al examinador que sí, que hiciste un ejercicio al menos de buscar más allá de un artículo. Sí, correcto. Entonces, aquí recapitulando este punto, se trata entonces de mostrar las similitudes y las diferencias de las características técnicas respecto a la solución que planteamos o que estamos haciendo llegar a Colciencias, ya como indicaba Adrián. Hacer una descripción muy concreta, y en ese punto algunas recomendaciones: hacer la descripción de esas referencias en 1 o 2 párrafos máximo. No nos extendamos en esas descripciones muy amplias para no complicar un poco el trabajo del examinador que nos va a leer la convocatoria. Y tratemos de hacer una descripción en sí misma, y sobre todo en este punto lo que quisiera dedicar es evitar hacer cualificaciones sobre demás documentos. Si bien tenemos que mostrar las diferencias, evitemos hacer cualificaciones, sobre todo cualificaciones que denigren otro tipo de desarrollos. Decimos eso porque normalmente no es bien visto por las personas que trabajan en el mundo de la patente. Además que podría jugarnos en contra, en un efecto futuro. Y no es necesario, lo único que es necesario es mostrar que soy diferente y ya. No sé, Alexander, si tienes algo distinto. No, está bien. Cuando hablemos un poquito de descripción, vamos a tocar un poco el tema, no hay que denigrar de las referencias que vamos a usar, pero en la descripción al menos vale la pena hacer una mención general de algunas desventajas que se encuentran en el estado del arte. Desde un punto de vista bastante objetivo, técnico y objetivo. Sí. Como indicaba Adrián, si bien no es el estado de la técnica, sí consideramos que sería muy bien visto que pusiéramos dentro del estado de la técnica referencia a algunas patentes. Por eso he querido compartirles, creo que varios de ustedes ya saben manejar Google Patents, pero para aquellos que no, es pertinente quizás hacer unas búsquedas que nos permitan establecer algunas referencias interesantes en patentes. Aquí está hipervinculado Google Patents, voy a conectarme para mostrarles un ejemplo rápido. Algo que podríamos hacer, digamos que mi invento es un cepillo eléctrico de cabeza rotativa. Entonces, podríamos poner electric Google tiene... Pero no estás mostrando. Aquí yo realicé esta búsqueda rápida. Lo que tenemos que tener presente cuando hagamos búsqueda en Google siempre es distinguir que entre casilla y casilla que observamos a la mano izquierda se agrupan sinónimos. Es decir, esta palabra deberíamos bajar a la casilla siguiente y dentro de una misma casilla podríamos sumar sinónimos del mismo término. Entonces, toothbrush puede ser una palabra junta o podrían ser 2 palabras. Electric podría estar indicado como batería. Y si queremos que sea rotativo, podría ser si se dan cuenta, él va trayendo por relevancia documentos. Lo que le invito a ustedes es que cojan sus desarrollos a partir de esas características técnicas esenciales que nos compartía Adriana y que planteaba Alex también, cómo se podrían estructurar, sacar palabras claves que sean muy cercanas a esas características técnicas, sacar unos cuantos sinónimos para cada una de esas palabras y hacer este ejercicio que acabo yo de hacer aquí muy rápidamente en Google y coger las más relevantes. Si de pronto ustedes identifican que hay un documento que es el que más se parece y los demás no se parecen, Google también tiene una ventaja, y es que una vez ustedes abran ese documento que les parece más interesante, aquí a su mano derecha van a encontrar la opción de similar. Y automáticamente Google por sí mismo va a buscar otras patentes que sean similares a esa que ustedes seleccionaron. De esa manera ustedes pueden hacer una búsqueda que puede ser muy criticada, una búsqueda rápida y sucia, pero que les permite a ustedes plantear un estado de la técnica en el mundo de patentes que les puede ser útil para efectos de esta convocatoria. La idea básica, y vuelvo y repito, es poder hacer una aplicación
a Colciencias, ¿no? Esa aplicación que se haga a Colciencias no es necesariamente la búsqueda final. Para eso se va a fondear precisamente la convocatoria. Esto simplemente es una aproximación que le permita al evaluador de Colciencias determinar que se hizo una aproximación para la aplicación, ¿sí? En ningún momento pues estamos pretendiendo que esto sea una búsqueda profesional o se acerque ya a una estampa técnica de una patente, ¿sí? A lo que estamos dirigiéndonos es hacer una primera aproximación que permita mejorar la probabilidad de ser elegido. Perfecto. ¿Listo? Ok, entonces antes de continuar, y porque me lo estaban diciendo aquí por interno que hubo algunas personas que se conectaron después de que habíamos empezado, entonces solamente quiero hacer un recuento de lo que hemos hecho y decirles que ya vamos por un poco más de la mitad de la presentación. La intención de este seminario es poderles explicar los requerimientos de la convocatoria de Colciencias para que, ojalá con nuestra ayuda, puedan constituir un documento con altas probabilidades de aceptación por parte de Colciencias. Entonces, lo que hemos tratado de explicar, que es diferente a otras convocatorias históricas que ha habido en materia de fondos de patentes, es los requisitos de la documentación que está pidiendo Colciencias para esta convocatoria, que son más exigentes que en ocasiones pasadas, que resultan en un adelanto importante en relación con una redacción de patente. No va a ser una versión final de una patente terminada, pero al menos es un buen adelanto que va a servir de base y una base importante para tener un documento final para radicar a la Oficina de Patentes de la Superintendencia. Yo quisiera agregar, Alex, que esto puede ser abrumador si se ve de así. Para eso estamos nosotros, para ayudarles, ¿no? Luego de esta teleconferencia, probablemente vamos a hacer una repetición si es necesario, probablemente vamos a enviar el texto que les estamos diciendo y vamos a tener comunicaciones además con cada uno de ustedes. Para casos específicos. Para casos específicos y para ayudarles. Entonces no se preocupen por lo abrumador que puede ser en un principio, estamos sentando las bases e ideas generales para hacer la aplicación, pero los vamos a estar ayudando. Exacto. Y como continuación a este seminario, van a recibir quienes están aquí, cada uno de ustedes, una plantilla de ayuda nuestra para poder construir este documento que estamos explicando aquí en este seminario técnicamente. Resumo también lo que se ha hablado, que son los requisitos que pide Colciencias. Hasta este momento hemos hablado de ese documento debe contener una descripción del problema técnico en los términos más claros y directos posibles relacionados con la materia técnica que se está abordando, una descripción de la solución técnica, que lo hemos dicho, se refiere a los elementos esenciales de la invención. Y Eddie acabó de explicar que también requerimos incluir una búsqueda, al menos de manera general, muy preliminar, pero necesitamos incluir estado del arte dentro de la convocatoria de Colciencias. Y el siguiente requisito que pide la convocatoria es que tiene que haber una descripción de la invención. Los anteriores requisitos, de alguna manera, son un preámbulo a esta descripción, son sucintos, son cortos y son directos, mientras que la descripción de la invención es todo el contexto, toda esta historia de la invención en términos técnicos definitivamente, para darle cuerpo a esto que hablamos anteriormente, el problema técnico, la solución técnica y la relación con el estado del arte. Entonces, de manera muy rápida, ¿qué es lo que debería tener una descripción de la invención para aceptación de la convocatoria y como primera versión borrador de una solicitud de patente final? ¿Quieres decir algo? Ok. Solamente en este slide que están viendo queremos que recuerden que en patentes lo que se protegen son invenciones, no se protegen ideas. Las patentes no protegen ideas, las ideas no se patentan. Y la característica esencial de tener una invención patentable es que esta invención sea concreta. Esa es la gran diferencia entre tener una idea y tener una invención, que las ideas son abstractas,
pueden ser un revuelto de información técnica no necesariamente practicable, mientras que las invenciones son concretas y son practicables. Cuidado con esto, no quiere decir que la invención haya tenido que construirse, no quiere decir que la invención haya tenido que fabricarse o hacerse, pero lo que sí quiere decir es que la información que estoy incluyendo en una patente debe ser lo suficientemente específica, concreta y aterrizada para que eventualmente se pueda construir y se pueda comprender, un tercero medianamente versado en la materia la pueda entender e incluso la pueda reproducir. Entonces, la clave para escribir una descripción de patentes y para esta descripción inicial que necesitamos en la convocatoria es contar con información técnica de alguna manera concreta, que sea entendible, sea clara y sea reproducible. ¿Cómo se escribe esta descripción? A nosotros nos gusta en nuestra práctica diaria explicarle a los inventores y a quienes trabajan en esta actividad de descripción de invenciones y escritura de patentes, y es que cuente la historia de la invención en prosa, en términos técnicos, no en términos literarios, sino en términos técnicos, pero el punto de tener una descripción de la invención es simplemente contar la historia. Ahí hay algunos tips y algunos elementos concretos que vale la pena tener en cuenta en esta descripción, y es que, como estamos diciendo, es esencialmente técnica, por eso la descripción debe ser directa, lo más clara posible. No quiere decir que sea sencilla, porque dependiendo del ámbito técnico puede tener una alta complejidad técnica, pero que sea entendible. ¿Y entendible para quién? Pues entendible para una persona que está en el mismo ámbito técnico, así sea muy compleja la tecnología, pero que sea entendible para una persona a par. Que sea clara y que sea exhaustiva. Tengo que entrar en todos los detalles posibles de la descripción de mi invención. No, espérate, Eddie, no pases. En el primer punto de la convocatoria de Colciencias nos piden, y lo explicó muy bien Adrián, de describir el problema técnico. En la descripción de la invención, el texto de la descripción de la invención, es aconsejable empezar precisamente por ese problema técnico. ¿Cuál es el problema técnico abordado? Y posteriormente también contado en forma de prosa y ojalá en forma de historia de desarrollo, cuál es la solución concreta, muy particular, que se le está dando a ese problema técnico. Centrándonos en los elementos esenciales, que también ya estuvieron descritos en una parte anterior, cuando estábamos hablando de la solución técnica. Entonces, centrándonos en los elementos esenciales de la invención, y en este punto de la descripción, del texto de la descripción, es donde acompañamos esos elementos esenciales de los elementos accesorios que lo pueden acompañar. Entonces, por poner cualquier ejemplo, o un mouse de computador para manejar el mouse, pues tiene un montón, si no existieran, tiene un montón de elementos que constituyen la invención. Digamos que los elementos esenciales son el láser para el posicionamiento y los botones derecho e izquierdo. Esos podrían ser los elementos esenciales novedosos que constituyen la invención, pero en la descripción definitivamente yo los voy a acompañar de otros, como es la carcasa, como es la conexión Bluetooth, conexión por cable, o por ejemplo podríamos decir que la fuente de potencia es una batería. Exacto. De tal manera que no necesita la fuente de potencia del computador. Esas cosas adicionales es lo que dice Ale, que serían los accesorios. Incluso el color, si es rosado, si es negro, todos esos elementos no esenciales, accesorios a la invención y que le dan forma a la invención, son los que yo incluyo en esta descripción amplia. Los elementos esenciales van a estar en la solución al problema técnico, y en este punto van a estar acompañados de lo no esencial que le dan forma a la invención. Lo más importante es incluir información que permita el entendimiento de la invención y que permitan su reproducción eventual. Se usa solamente el lenguaje técnico, no es una redacción literaria adornada y bonita, es muy técnica.
y no necesariamente nos referimos a características no técnicas, es decir, en descripciones de patentes uno no habla de elementos comerciales o de elementos económicos. O estéticos. O estéticos, exactamente. Y el último punto, ahí es bien importante el hecho de que nos estamos refiriendo a lenguaje técnico y a una descripción técnica no implica que yo tenga que incluir una explicación científica de la invención. Yo solamente estoy definiendo de manera técnica la solución al problema que desarrollé, pero no tengo que explicar las teorías científicas que sustentan esa solución. Un poco para ayudar en esa parte y tal vez ilustre un poco es las máquinas térmicas, que es mecánico, me puede corregir mejor. Las máquinas térmicas existían antes de la termodinámica, antes de que la teoría de la termodinámica estuviera bien. Para describir una máquina térmica no se requiere saber termodinámica. No es una imposición que pida para la descripción detallada de la invención técnica que sepas termodinámica. Simplemente tienes que decir bien cómo está técnicamente construida la máquina. Eso no, al hablar de técnica y teoría no significa que estén en contradicción, simplemente significa que debes describir de qué materiales, formas, en qué manera estás llevando en práctica la invención, no la teoría de cómo funciona. No es necesario. No significa que no lo puedas hacer. Lo puedes hacer, pero no es necesario. En muchas invenciones sofisticadas, biotecnología o mecánica avanzada, pues es bueno poner algo de explicaciones científicas que se sepan, pero no es un requisito. Creo lo que quieres decir. Sí, de acuerdo, así es. Listo, pasa el siguiente, por favor. Entonces, en esta historia que se va a contar de desarrollo de la invención en la descripción, recomendamos normalmente seguir un orden lógico de lo general a lo más particular, deductivo, otra vez empezando desde el problema técnico relacionado con todos los antecedentes que encontraron desde la búsqueda, que ya explicó Eddie. Entonces se pueden referir a, existen estos antecedentes a la invención que enseñan tal y tal cosa, e incluso ahí, sin ser destructivos ni denigrantes con los antecedentes, se pueden mencionar desventajas de ese arte previo. ¿Cuáles son las desventajas que tenían en relación con el problema técnico que desarrolla, que soluciona la invención? Como empezamos hablando de los antecedentes, en ese punto, después de los antecedentes, podemos empezar a especificar las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias esenciales que constituyen la invención? Incluso el aporte técnico que proporciona la invención en relación con todos esos antecedentes y desventajas que existían en el arte. Y finalmente, después de ese contexto histórico y casi que explicación de la justificación de la invención, viene toda la descripción detallada y completa de cómo se construye, cómo se lleva a la práctica la invención. Algo que se puede hacer es cuando yo planteo cuáles son las diferencias técnicas del desarrollo, de mi desarrollo versus el estado del arte. Yo, posterior a eso, y recalco el posterior, podría indicar las ventajas que, aunque no técnicas, me lleva a la invención. Es decir, por ejemplo, si eso me conlleva a disminución de costos, podría hablar también de que eso quizás contamina menos. ¿Qué efectos proporciona? Ese tipo de aseveraciones yo la podría hacer, pero siempre soportado previamente en esa diferencia técnica. Eso es importante. Ese soporte, esos cualitativos a la invención tienen que estar soportados previamente por una cuestión técnica. Listo, está perfecto. Pero entonces, como resumen aquí de este punto, una forma útil de aproximarse a la escritura de la descripción de la invención es con este orden desde los antecedentes, problema técnico, diferencias con los antecedentes, qué logra la invención, cuál es el efecto que proporciona, y después todo el detalle técnico completo de cómo se pone en práctica y cuáles son los elementos que la constituyen. Hay dos grandes categorías de invenciones en
En términos de patentes, las invenciones de producto y las invenciones de proceso, si están relacionadas entre sí, ambas pueden estar incluidas en una sola solicitud de patente, es decir, el producto y el proceso para producir ese producto, pero lo importante es que en cualquiera de los casos se incluya toda la información necesaria para describir completamente estas dos categorías, bien sea de producto o bien sea de procedimiento. Si la invención es de producto, y cuando es de producto nos estamos refiriendo a una forma tangible, algo que se puede ver y tocar, como un dispositivo, un aparato, una máquina, o incluso composiciones o combinación de sustancias, la forma de definirlo en esa descripción detallada es por las partes y concentrándonos otra vez en las partes esenciales, que son las que las diferencian del estado de la técnica. Y normalmente cuando estamos hablando de aparatos o dispositivos o máquinas, esas partes, cada una de las partes, está acompañada de un número. En un rato vamos a hablar muy rápidamente de dibujos y en los dibujos se incluyen esos números de referencia para reconocer las partes que constituyen los productos. No solamente es importante definir las partes que componen un producto, sino que tengo que explicar también cómo esas partes se integran entre sí. No simplemente es un listado, sino cómo están conectadas y cómo interactúan entre sí. Volviendo al ejemplo del mouse, no vale simplemente decir que la invención es un mouse que tiene dos botones, una rueda y un láser, sino que tengo que explicar esos botones, esa rueda y ese láser, cómo interactúan entre sí para proporcionar el efecto técnico de la invención. Lo que denominamos la relación estructural. La relación estructural no es más que las partes, cómo se conectan entre ellas en aras a lograr la solución o proveer la solución. Eso es lo que se llama la relación estructural. En el caso de aparatos, como indicaba Alex, serían los componentes. En el caso de las composiciones serían los ingredientes y cómo están esos ingredientes presentes en la composición. Y en el caso de los procesos serían las etapas y cómo cada una de las condiciones de las etapas y las etapas a su vez cómo están relacionadas entre ellas. Exacto. Entonces ahí se adelantó un poquito a la segunda parte de esa diapositiva y es que cuando la invención es un proceso, la forma de definirla es por un proceso o un método, es lo mismo, una invención de método o de proceso. La forma de definir este tipo de invenciones es especificando las etapas, la secuencia de etapas, el orden de las etapas para ejecutar ese método. Dependiendo de si las condiciones son críticas, son esenciales o no, yo voy a entrar en cierto nivel de detalle para especificar esas condiciones. En la descripción sí es un poco más amplio, explicando toda la posible variabilidad y opciones de condiciones de operación del método. En las reivindicaciones, que no necesariamente van a ser las finales en esta convocatoria, vamos a tener un borrador inicial que va a ser perfeccionado después. En términos de método, hay que ser muy cuidadoso de no incluir algunas características que no son esenciales, porque entonces el alcance de la patente va a ser mucho menor. Devolviéndome un poquito a la invención de producto, nos estábamos centrando en cuanto a partes, y es fácil entender esa definición e integración de partes cuando hablamos de aparatos o máquinas. Pero cuando hablamos de composiciones o combinaciones de sustancias, esas también son invenciones de producto y los compuestos o sustancias combinadas pues son las partes que constituyen precisamente esa invención de composición. Si las cantidades son importantes en el efecto técnico y resultan esenciales, pues también va a requerir cierto grado de concentración en mayor descripción para detallar lo que sea necesario para una descripción completa de la descripción, bien sean las cantidades de las sustancias, etc. Por favor, siguiente. Ok, entonces, un recuento de esto de la descripción. Otra vez es como ir contando la historia de desarrollo desde los antecedentes, desde el problema técnico, con las diferencias y la solución, y en esa solución toda la descripción y definición de lo que implica la invención, bien sea de producto, bien sea de procedimiento, con todos los detalles que dan contexto circunstancial a la invención. La última parte de esta descripción normalmente se encuentra en todos los documentos de patentes, son los ejemplos.
Y los ejemplos son una ilustración de cómo la invención en realidad se lleva a la práctica. Otra vez, no se confundan, no quiere decir que la invención haya tenido que hacerse, pero incluso así no se haya hecho y no se haya construido, es posible incluir ejemplos, y eso se llaman ejemplos proféticos, de cómo la invención se podría llevar a la práctica. Esos ejemplos, bien sean reales porque los hicieron, o bien sean proféticos porque el inventor tiene cierta certeza de que se puede llevar a cabo siguiendo ciertos detalles. Previsión técnica, es capaz de prever que eso se puede lograr. A mí me gustaría hacer una observación en el tema de los proféticos, Sí, dale. Alex. ¿Sí? Una cosa es que yo diga un deseable a cumplir y que físicamente sea posible. Es decir, por ejemplo, estoy haciendo una máquina o un dispositivo que permite aumentar la presión en determinada parte o máquina. ¿Sí? Si yo lo describo así y se aumenta la presión, pues es un objetivo a lograr. ¿Sí? No necesariamente estoy describiendo cómo lo logro. ¿Sí? Entonces, las descripciones proféticas son posibles, pero debo decir cómo lo logras más allá de decir qué tienes que lograr, más allá de un objetivo a lograr. Es la diferencia que hay que tener un poco de cuidado es cuando haces la aseveración profética, debes decir cómo lo haces y la ingeniería de decir que es posible hacerlo. No necesariamente hacerlo como estás indicando, pero sí que es posible siguiendo esas instrucciones, esa guía que estás dando de hacerlo y que es más allá que simplemente describir un objetivo a lograr o un deseable. Exacto, así es, me gustó como lo dijiste, y es que en los ejemplos casi que se dan las instrucciones de puesta en ejecución. Puesta en ejecución de la invención, bien sea cómo se produce, cómo se fabrica un producto o cómo se prepara una composición o cuáles son los pasos y cómo se ejecutan los pasos para un método, para ejecutar un método sin emisiones de método. Es muy recomendable incluir ejemplos. Y al menos nuestra recomendación siempre es incluir al menos un ejemplo muy claro de cómo realizar la invención con todos los detalles y todas las indicaciones necesarias que se necesitan para ejecutarlo. Como recomendación, nosotros siempre tratamos que nuestras redacciones de patentes incluyan varios ejemplos. Y entre más ejemplos diversos se incluyan de puesta en práctica de la invención, la patente va a ser más robusta y muy probablemente va a poder tener un alcance de protección mucho más amplio. Para efectos finales, para efectos de la presentación a conciencias, pues entre más mejor, pero al menos uno bien explicado es suficiente, ¿sí? Pero entre más mejor, simplemente para explicar, para conciencias, para la aplicación, uno bien explicado, bien detallado, un ejemplo bien detallado puede ser la diferencia entre ser seleccionado o no. Exactamente. Entonces, bien sea para la convocatoria, al menos uno, y posteriormente para al tener o al lograr una versión final de redacción, bien sea para la convocatoria o para otros procesos de redacción de patentes que ustedes tengan, las recomendaciones incluyan muchos ejemplos reales, proféticos, y ojalá que ilustren la invención de muchísimas variaciones posibles. ¿Listo? Y por último, en esa descripción de la invención, la convocatoria nos pide incluir dibujos, y los dibujos recomendamos que se adelanten y estén en formato de patentes. Los dibujos de formato de patentes son especiales porque no corresponden a planos técnicos, no son planos constructivos. No es dibujo técnico. No es dibujo técnico, sino que son más ilustraciones. En realidad son esquemas que representan gráficamente la invención y enseñan los elementos constitutivos. Ahí vemos un ejemplo al lado derecho de un dibujo de una patente real, en donde, si se dan cuenta, no está ilustrado cómo se construye la invención, no son planos técnicos, pero sí se muestra de una manera esquemática cómo funciona. Eso es un vehículo en donde la parte del manubrio se puede inclinar, las ruedas de abajo giran, y todo eso está ilustrado en ese dibujo. O sea, ilustra las partes, cómo están integradas las partes entre ellas, cómo es la operación de desarrollo, cómo funciona. A mí me gustaría agregar que deseablemente el dibujo debería tener una numeración como la que están viendo en pantalla, y esa numeración
hacer uso de ella en la descripción que nos estaba indicando Alexander Ahí está. anteriormente. Ajá. Eso facilita la correspondencia entre lo que está en el texto y lo que veo en el dibujo. Y es importante no utilizar un número el mismo número para distintos componentes a pesar de que sean figuras distintas. Es decir, el componente que yo denomino 1 va a ser 1 en todo el documento. Ese número va a ser el mismo para ese componente en todo el documento, a pesar de que utilicen otras figuras. Si se llega a ese nivel de detalle, sería el éxtasis completo. O sea, ya estaríamos hablando de un borrador de solicitud de patente tal cual. Para la aplicación no necesariamente es tan exigente. Para la aplicación podemos estar un poco más abajo de eso, ¿sí? Lo que sí es importante es tener los dibujos y recordando que la solicitud, la convocatoria es muy, muy precisa en decir que no se pueden dibujos a mano alzada, ¿sí? Que deben ser dibujos casi finales. Ajá. Un aspecto clave en este punto de dibujos que se dan cuenta es que carece de dimensiones. Si bien no, como decía Adrián, no tenemos que llevar de pronto al nivel de la numeración, sí evitemos incluir cosas como por ejemplo cotas, dimensiones en los dibujos. Por eso él dice claramente que los dibujos en patentes y de descripción de invenciones son ilustraciones, casi que tienen un componente artístico para mostrar funcionamiento y efecto de la invención. Lo otro que vale la pena decir en relación con dibujos es que no todas las patentes requieren dibujos. Normalmente se utilizan en invenciones de índole mecánico. Normalmente las invenciones en química, en biología, no necesariamente incluyen dibujos, pero cuando son necesarios para comprender la invención de manera más fácil, es muy recomendable incluirlos. No es obligatorio, pero es muy recomendable incluirlos porque eso facilita el entendimiento de la invención. Y uno puede incluir todos los dibujos que quiera. No hay ninguna limitación en número de dibujos. Lo importante es que sean claros y que ayuden al entendimiento de la invención. Yo aconsejaría para invenciones mecánicas, por ejemplo, que sean lo más profusamente ilustradas posibles, incluso con niveles de detalle de ser posible, piezas, uniones particulares, relación entre partes particulares, es bien importante y en forma mecánica es suficiente para ayudar a entender el invento, que es de lo que más peso va a dar a la hora de evaluar la presentación a la convocatoria. Igual en una patente, cuando se está haciendo una solicitud, la mejor forma de ingresar materia y luego poder maniobrar con el trámite de una patente es si está bien ilustrada, y entre más ricamente ilustrada, mejor. Pasa mucho con las mecánicas. Y en las invenciones que son método, proceso, pues no está de más, a pesar de que no se requiera o que no sea necesario, si se puede ilustrar con un diagrama de proceso o un diagrama de flujo, ayuda muchísimo y queda mejor explicado o es mejor la forma de hacer entender el invento a evaluadores y examinadores. Entonces es buena idea incorporarlo en la medida de lo posible. Entonces, realmente esa era la información que queríamos compartir con ustedes hasta aquí. Esos son los requisitos que está exigiendo Colciencias en términos de documentación técnica que hay que aportar para participar en la convocatoria. Es harto trabajo, pero no es imposible. Estos tips que les acabamos de dar esperamos que les ayuden para poder empezar a constituir su documento. Vamos a compartir con ustedes una plantilla que les sirva de base, de guía sobre cómo empezar a hacer esto, y definitivamente cuentan con nosotros como firma, como equipo de patentes, en donde tenemos gente muy especializada, con formación técnica y con formación jurídica, con muchísima experiencia en redacción de patentes. Están a su completa disposición para ayudarles en la participación en la convocatoria. Esperamos que esta información al menos les haya dado un panorama amplio de lo que requerimos y lo que se requiere para participar y poder trabajar con ustedes para construir el mejor documento, y ojalá que puedan obtener los recursos que está ofreciendo Colciencias. Aquí vale la pena hacer una cuña adicional, y es que, como lo dijimos al principio, esto requiere harto trabajo y casi que vamos a adelantar bastante del trabajo para tener una solicitud de patente terminada.
Si la convocatoria no es exitosa por alguna razón, con quienes estemos trabajando, construyendo estos documentos, no es elegido para recibir estos fondos, estos beneficios, lo que queremos hacer como firma es precisamente darles la oportunidad de que aprovechen el trabajo realizado, que no termine desperdiciado y que se continúe con la escritura final de una patente de invención y ojalá con la presentación ante las oficinas de patentes. Por lo tanto, después lo hablaremos con cada uno de ustedes, pero en principio, si la convocatoria no es exitosa, lo que queremos como firma es ofrecer un descuento en honorarios para poder terminar el trabajo y que tengan una solicitud de patente terminada y presentada. Yo agregaría que esta plantilla que vamos a enviar y a marcar es un instrumento para determinar la información técnica, pero esta información no se va a mandar en ese documento. La convocatoria es clara que se tiene que hacer a través de la página de internet, de la plataforma de internet de Colciencias, y es en línea que se llena. Entonces, posteriormente esa información habrá que sacarla del documento y ponerla en línea. Vamos a hacer un segundo webinar sobre el tema de cómo se aplica a través de la plataforma de Colciencias para aquellos solicitantes que no tienen experiencia en manejarla. Entiendo que muchos de los que están con nosotros ya tienen experiencia y saben cómo es la plataforma de Colciencias, pero para los que no, vamos a hacer este segundo webinar. Bueno, listo. Ya para cerrar y poder responder algunas preguntas, si hay algunas preguntas de los participantes, solo queremos hacer una anotación final que ya algunos de nuestros clientes nos han resaltado, y es que la convocatoria contiene una cláusula en relación con titularidad de los derechos de propiedad intelectual. Y debido a que estos recursos son de índole pública, se está incluyendo una cláusula que viene del Plan Nacional de Desarrollo de este año, de este gobierno, en donde implica que por estar utilizando recursos públicos, en el evento de que haya una explotación de la invención, debería haber algún tipo de regalías para el Estado. La titularidad, el análisis de esa cláusula y del plan de desarrollo nos lleva a entender que la titularidad sigue siendo del propietario de la invención, no va a haber una cotitularidad con el Estado, y esas características de regalías por explotación no están claras y no están determinadas todavía. En otras oportunidades que también se ha hecho referencia a esas disposiciones del plan de desarrollo similares, normalmente simplemente el Estado ha renunciado a cualquier negociación en ese aspecto. En este caso, simplemente tendremos que esperar qué pasa al momento de que los fondos sean asignados para cada proyecto, y si Colciencias va a incluir algún tipo de cláusula en relación con regalías por explotación al momento del desembolso de los recursos. Esto, otra vez, esto solamente aplica en el evento de que haya una explotación de la invención. ¿Ok? Sí. Listo. Yo creo que eso es lo que queríamos contar, María Elena. Tú nos dirás si hay preguntas. Así es, Alex. Tenemos varias preguntas. Les voy a formular entonces la primera. Dice así: buenas tardes, nosotros ya tenemos el informe del estado de la técnica. Al hacer la ficha para Colciencias, ¿incluimos la información de reporte de la búsqueda o debemos hacer una nueva? No, sí, lo primero es, hay que verificar si son pequeña o mediana o gran empresa, ¿sí? Hay que volverla a incorporar si se tiene, ¿sí? Sea el tamaño que sea, pequeño o grande, se incorpora nuevamente esa información. Y en el caso de ser gran empresa, ¿sí? O mediana empresa, esa búsqueda tiene que estar refrendada por superintendencia y tiene que tener un máximo de 6 meses de antigüedad. Ok. Bueno, la segunda pregunta dice, nosotros estamos en este momento en proceso de patente, en examen de fondo. ¿Podemos aplicar a esta convocatoria? Podrían eventualmente a modalidad 3 o modalidad 2, dependiendo de la fecha que tengan, no a modalidad 1, porque ya están en una solicitud
presentada ante la superintendencia, pero si no han hecho una solicitud PST y todavía están en el tiempo, pueden ir a modalidad 2, o si ya hicieron modalidad presentación solicitud PST, podrían ir a modalidad 3, que es PST fases internacionales en 2 oficinas. Ok. Yo quisiera agregar que el contenido para participar en esas dos modalidades difiere. Hay unos aspectos similares y otras diferencias con lo que hemos compartido en la tarde de hoy. Entonces, quizás para aquellos que tengan esa situación, les invito que nos contacten y nos hagan saber la situación y nosotros les daremos la orientación más pertinente. Perfecto. La siguiente dice, la historia es solo para patentes nuevas, ¿verdad? Si se tiene ya una solicitud de patente y se quiere entrar a PCT, ¿no es aplicable? Sí, hay modalidad 2, sí, o sea, si tienes una solicitud de patente previa, prioritaria, ¿sí? Esa solicitud prioritaria en modalidad 2 puedes hacer una solicitud PCT si estás antes de los 12 meses o no tienes más de 12 meses de haber hecho tu solicitud inicial de patente, ¿sí? O si ya tienes una solicitud PCT, puedes aplicar a la modalidad 3 de la convocatoria que cubre ya dos oficinas nacionales. Okay, igualmente, para ese caso nos pueden contactar y les podemos orientar particularmente con el ejemplo o caso específico. Ok. La siguiente dice, en el caso de las IES, ¿es requisito adjuntar el requisito de información comercial para la presentación de patente en modalidad nacional ante la SIC? No te escuchamos, María Elena. ¿Podrías repetir un poquito más fuerte? Hola, ¿ahí me escuchan? Hola. Perfecto. Sí. En el caso de las IES, ¿es requisito adjuntar el requisito de información comercial para la presentación de patente en modalidad nacional ante la SIC? Imagino que lo que estás hablando es para invenciones biológicas. Y es instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior, y normalmente el tema de explotación comercial tiene que ver, pues, una exigencia para, vamos a ver si estoy entendiendo bien, o sea, uno es si tienes invenciones para modalidad 1 que tienen que ver con temas de acceso a recursos genéticos, probablemente requieras ese tipo de permisos. O 2, si vas a ir a modalidad de 1 o modalidad 2, hay una exigencia adicional, por ejemplo, para la modalidad 2, que es PST, que tengas un modelo de negocio y se debe adjuntar dentro de la aplicación, o para la modalidad 3 debes tener un plan de negocio. Y en esas dos modalidades, tanto en la 2 como en la 3, es indiferente el solicitante. Es indiferente si es una institución de educación superior, así es una empresa o un inventor individual, igual tiene que adjuntar en la modalidad 2 el modelo de negocio y en la modalidad 3 el plan de negocio. Tal cual. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿la cláusula de regalías por explotaciones es un hecho? Está tal cual en el documento, ¿sí? Normalmente esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero a la fecha, en la actual, no hay un pronunciamiento en contra, o sea que está estipulada dentro de la convocatoria. Esperamos que pueda haber una aclaración por parte de Colciencias en los próximos días, pero hasta el momento no se ha dado. Y en realidad no sabemos cómo la van a ejecutar, cómo la van a poner en práctica. Realmente podemos pedir una aclaración, lo vamos a hacer de nuestro lado, pero seguramente esto se va a aclarar al momento en que los recursos sean asignados. Ahora, una alternativa es hacer la solicitud de aclaración. Si la solicitud de aclaración no se da o se mantiene a la fecha de ser seleccionados, por ejemplo, la primera corte, la selección de los beneficiarios de primera corte saldrá en noviembre, van a pasar varios meses en que esto se va a poder aclarar, y al salir la lista de beneficiarios no se ha aclarado, pues uno podría retirarse de ser beneficiario, y en principio la información es confidencial y hay una obligación de confidencialidad de Colciencias con el solicitante. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿patente en química se hace producto y método al tiempo?
En realidad depende de la invención, esto es un análisis que se hace caso a caso, pero de manera general sí, si la invención cubre ambas modalidades y se cumple con los requisitos necesarios para obtener una patente, definitivamente se pueden hacer al tiempo y en una sola solicitud. Igualmente, en el caso particular, si nos contactan, podemos tener alguna charla pequeña y revisar un poco más el caso y mejor orientar la situación. Bueno, la siguiente dice, ¿los documentos a referenciar deben ser colombianos? No, los documentos a referenciar en el estado del arte pueden ser de cualquier parte del mundo. Es más, el análisis de novedad y lo que es el estudio del estado del arte es publicaciones de carácter mundial. Es decir, pueden ser colombianos como podrían ser estadounidenses, europeos, africanos, asiáticos, no importa el idioma tampoco. Entonces, para que tengan eso presente. Perfecto. Y la última pregunta dice, hablaban hace un rato que la invención debe ser practicable, pero necesariamente construida, realizada. Eso es un poco confuso. ¿Pueden aclarar más lo de practicable? Quiere decir, no sé si no escuché bien, pero en realidad no necesariamente tiene que estar construida. Lo que estábamos tratando de explicar es eso. Es precisamente, no puede quedarse en el ámbito de las ideas abstractas, como lo dije desde el principio, sino que tiene que incluir información concreta, técnica, clara y entendible para que eventualmente pueda ser llevada a la práctica, para que eventualmente la patente pueda ser, la invención pueda ser construida. No necesariamente tiene que haber sido construida, ni siquiera tengo que haber llegado a obtener prototipos, por ejemplo. Puede ser toda información de índole teórica, por decirlo de alguna forma, de diseño. En fase de diseño, pero que sea creíble y plausible que puede ser llevada a la práctica. Por ejemplo, diseño de detalle. Ajá, exactamente. Bueno, llegaron otras dos preguntas, quizás podríamos evacuarlas de una vez. Para las tres modalidades, Claro. Para las tres modalidades, ¿las convocatorias cierran el mismo día? Sí, van a haber 4 cohortes. El primer cohorte cierra el 30 de agosto y luego van a haber otros y se extiende. El último cohorte es febrero 7, si mal no estoy, de 2020. Bien. La otra dice, ¿cuánto es el porcentaje de las regalías por explotación? No se habla del porcentaje, ¿sí? Por eso decimos que probablemente sea uno de los temas que Colciencia se aclare en los próximos meses, pero no se habla específicamente del porcentaje. Bueno, y la última, para la redacción del documento, ¿se aplica alguna norma técnica? Agradezco el apoyo de esta valiosa información. No hay norma técnica porque el documento realmente es información que se va a subir a través de la plataforma de Colciencias, entonces no hay una norma técnica, un ICONTEC o una norma específica que seguir, simplemente que se lleven los apartados que se están indicando de forma clara, coherente y conforme hemos explicado en este webinar. Bueno, perfecto. No tenemos más preguntas por el momento, así es de que hemos llegado al final de la sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. A toda nuestra audiencia, recuerden realizar la tarea y las inquietudes que surjan adicionales, pues las resolveremos por medio de comunicaciones directas. En nombre de Olarte Moure, gracias Alex, Adrián, Eddie y gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Vale, gracias. Hasta luego.